el video de conceptos de la fase 2. Entonces, en este video están los principales conceptos que se van a utilizar en el diseño agronómico de un sistema de riego. Conceptos a trabajar, entonces, aquí que vale 1 milímetro de lámina, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, agua aprovechable, criterio para hacer riego, evaporación, transpiración. De pronto en la guía está sin la trans, solo apenas transpiración, pero eso no tiene lío. ¿Qué es evapotranspiración de referencia? ¿En qué consiste el método de evapotranspiración de Blaney-Crick? Coeficiente Kase de uso consultivo de cultivo. ¿Qué es evapotranspiración de cultivo? ¿Qué es frecuencia de riego? ¿Qué es tiempo de riego? ¿Qué es precipitación? ¿Y qué es dosis bruta? Entonces vamos a tener unas variables atmosféricas. La precipitación, ella se mide en milímetros, en un pluviómetro, ¿sí? Y 1 milímetro equivale, 1 milímetro de lámina o de profundidad en ese pluviómetro equivale a 1 litro por metro cuadrado. La evaporación también se mide en milímetros en un tanque vaporímetro. La temperatura en grados Celsius y la evapotranspiración no se mide sino se calcula. Conceptos de capacidad de campo es, según Cisneros, capacidad de campo podemos decir, esa es la fórmula de Cisneros, pero capacidad de campos podemos decir que es el límite máximo de disponibilidad de agua después que se ha dado una lluvia o un riego y se ha drenado los excesos de agua del suelo. El agua queda al nivel máximo de disponibilidad para las plantas con una presión de 1/3 de atmósfera y se calcula por esa expresión. Capacidad de campo se denomina entonces CC es igual al porcentaje de arcilla por 0,555 más el porcentaje de limo por 0,187 más el porcentaje de arena por 0,027. ¿Sí? El punto de marchitez permanente se denomina PMP y es el punto más bajo del agua aprovechable, donde el agua ya no es disponible para las plantas, está retenida a 15 atmósferas. Y el punto de marchitez permanente es igual a la capacidad de campo dividido 1,84. Tanto la capacidad de campo como el punto de marchitez permanente para un suelo específico son unos porcentajes de agua en relación al suelo seco. Entonces, para un suelo específico con un porcentaje de agua, él alcanza su capacidad de campo. Y para un suelo específico con un porcentaje de agua, él alcanza su punto de marchitez permanente. Y el agua aprovechable es ese rango que hay entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Matemáticamente cogemos capacidad de campo, le restamos punto de marchitez permanente. Ambos son porcentajes de humedad. ¿Sí? Entonces el agua aprovechable es la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente, pero técnicamente ese rango que hay en porcentajes de humedad desde la capacidad de campo al punto de marchitez permanente. El criterio de riego es si el agua aprovechable se baja a un 50%, hay que regar. Ese es el criterio de riego. Evaporación es un cambio de estado de agua líquida a una forma de vapor de agua. Se mide en milímetros con un tanque de vaporímetro en la estación meteorológica, hidroclimática, como la quieran llamar. Entonces la evaporación es un cambio de estado de agua de una fase líquida, una condición líquida, a una forma de vapor de agua. ¿Sí? Se mide en milímetros en un tanque vaporímetro en la estación meteorológica o hidroclimática, como la quieran llamar. Transpiración. Entonces el agua cuando consume las plantas, ella hace varias funciones, enfriar las plantas, transportar nutrientes y en la planta se libera el agua en forma de vapor a la atmósfera. Eso se llama transpiración, es una liberación de agua desde la planta en forma de vapor a la atmósfera. ¿Sí? Y la evapotranspiración, para tenerlo claro, según la profesora Esperanza Nieto, se define como el agua que pierde el suelo por la acción conjunta de la evaporación en el suelo y de la transpiración en la planta. Evapotranspiración de referencia o potencial.
Entonces, la evapotranspiración de referencia o evapotranspiración potencial también es la máxima cantidad de agua perdida en una zona. Es la máxima cantidad de agua que se pierde en una zona. Cuando trabajamos el método de Blaney-Crick, pues utilizamos en esa expresión la temperatura y utilizamos un factor P. Entonces, ET0 es igual a P, abre paréntesis, 0.46 por la temperatura más 8.13, cierra paréntesis. Entonces, ET0 representa la evapotranspiración potencial o evapotranspiración de referencia. Se puede calcular en milímetros día, milímetros mes. T es la temperatura promedio, se puede calcular, se puede cuantificar grados centígrados día o grados centígrados mes. Y P es un factor que tenemos ahí de porcentaje de horas diarias de luz o insolación en la zona. ¿Sí? Entonces, P es un factor, lo vamos a calcular, lo vamos a aprender a calcular cuando veamos o cuando ustedes consulten el video de diseño agronómico que va a estar disponible a partir de la segunda semana. Listo. Entonces, la evapotranspiración por el método de Blaney-Crick es una expresión matemática. La evapotranspiración por Blaney-Crick es igual a P, abre paréntesis, multiplicado por 0.46 por temperatura más 8.13, cierra paréntesis. P es un factor de porcentaje de horas diarias de luz o insolación. T es la temperatura promedio, que puede ser diaria o puede ser mensual. Y si esa temperatura es diaria o es mensual, pues nos dará la evapotranspiración o diaria o mensual. En términos prácticos, la calculamos mensualmente. Es esa expresión matemática. Kc es un factor de uso consultivo o también un factor de evapotranspiración del cultivo. ¿Sí? Entonces, el Kc es un factor de uso consultivo o un factor también de evapotranspiración del cultivo. O sea, la evapotranspiración del cultivo es el mismo uso consultivo. Ese Kc es un factor de cálculo que depende del cultivo y la época. Es un coeficiente adimensional. Y ese factor va a entrar a multiplicar la evapotranspiración de referencia para obtener la evapotranspiración del cultivo. Entonces el Kc no es más que es un factor adimensional, es un factor de uso consultivo o de evapotranspiración del cultivo que está definido para el cultivo, a veces también para su época, puede ser vegetativa o reproductiva. Listo. Entonces, el Kc es un factor adimensional, factor de uso consultivo o de evapotranspiración del cultivo, definido para un cultivo y una época específica en las etapas fenológicas del cultivo. Y evapotranspiración del cultivo, pues es ese cálculo de evapotranspiración para un cultivo específico en una zona específica con una temperatura y una ubicación específica en términos de latitud. Sí. Entonces, la evapotranspiración del cultivo es igual a lo que ven allá, ETC es igual al Kc, que es el coeficiente del cultivo, coeficiente de uso consultivo o coeficiente de evapotranspiración del cultivo. ¿Sí? Y ET0 es la evapotranspiración de referencia, que puede ser en milímetros mes para nuestro caso, pero también la podemos tener en milímetros día. Entonces, repitiendo, la evapotranspiración del cultivo es el cálculo de evapotranspiración para un cultivo específico en una zona específica con una temperatura específica y una ubicación en latitud. Porque en este caso, nuestro cálculo de evapotranspiración del cultivo está utilizando la fórmula de Blaney-Crick. ¿Sí? Y depende entonces de la evapotranspiración del cultivo. ¿Sí? Depende del Kc de uso consultivo y depende de la evapotranspiración de referencia. Como la evapotranspiración de referencia en este caso la estamos calculando
en relación a la temperatura y un factor P de horas de insolación, de horas de insolación de un sitio específico, pues la evapotranspiración del cultivo va a depender de esa condición. ¿Qué es frecuencia de riego? Pues es cada cuánto debemos regar y la frecuencia de riego se obtiene dividiendo la lámina neta, pues esa lámina neta que requiere el cultivo, ¿sí? En unas condiciones óptimas, ¿sí? Dividida la evapotranspiración del cultivo. Entonces, frecuencia de riego es cada cuánto debemos regar el riego se obtiene matemáticamente dividiendo la lámina neta sobre la evapotranspiración del cultivo. ¿Qué es tiempo de riego? Son las horas por semana u horas por mes que tenemos que regar nuestro cultivo, ¿sí? Entonces, el tiempo de riego es igual a la evapotranspiración del cultivo dividido la precipitación del sistema por la eficiencia. La precipitación del sistema la tenemos del número de emisores por el caudal del emisor dividido 10.000. Y las eficiencias, entonces, de acuerdo al sistema de riego, nosotros vamos a trabajar aspersión, ¿sí? Y vamos a trabajar goteo, la eficiencia de aspersión es del 75 y goteo es del 90. Entonces, en su diseño agronómico, si ustedes encuentran que es un riego por aspersión, tienen que hacer el ajuste del Excel de diseño agronómico a una eficiencia del 75. Y si es goteo, es de una eficiencia del 90. O sea, el sistema de riego más eficiente es goteo, que es del 90%. Le sigue el microjet, que es microaspersión, que es del 85, y la aspersión, que es del 75. Sí. Entonces, ahí está. Entonces, el tiempo de riego es cada cuánto debo regar mi cultivo, ¿sí? Y el tiempo de riego es igual a la evapotranspiración del cultivo dividido la precipitación del sistema por la eficiencia. Es cada cuánto debo regar. Y esa precipitación del sistema es igual al número de emisores por el caudal de emisor dividido 10.000. Y la eficiencia depende del sistema de riego. Para goteo, 90%, para aspersión, 75%. ¿Listo? ¿Qué es precipitación? Es la cantidad de agua que cae como lluvia en una zona determinada. Se mide en milímetros en un pluviómetro o también en un pluviógrafo. El pluviómetro es de lectura no constante y el pluviógrafo es de lectura continua. ¿Sí? Ahí. Entonces, ¿qué es precipitación? Es la cantidad de agua que cae como lluvia en una zona determinada. Se mide en milímetros en un pluviómetro o en un pluviógrafo. ¿Sí? Esa es la precipitación desde el punto de vista de los sistemas de riego. Nuestra dosis bruta de riego es la cantidad total de agua como riego que tenemos que suministrar a nuestro cultivo. ¿Sí? Entonces, la dosis bruta de riego es igual a la evapotranspiración del cultivo, etc., menos P, que es la precipitación efectiva, dividido, esa resta se divide en la eficiencia del sistema de riego. ¿Sí? Y allá entonces, en su Excel de diseño agronómico del sistema de riego, pues van a ver a qué es igual la precipitación efectiva. Pero la dosis bruta de riego concretamente es la dosis total de agua que tenemos que entregar como riego a nuestro cultivo, ¿sí? Que sopesa los requerimientos del cultivo y que supera las ineficiencias que puede tener el sistema de riego. Por eso siempre vamos a tener un factor de eficiencia. Y la dosis bruta es igual, abre paréntesis, etc., que es evapotranspiración del cultivo, menos P, que es precipitación efectiva, cierra paréntesis, dividido la eficiencia. Y en el Excel de diseño agronómico, pues ustedes encontrarán la guía a hacer esos cálculos. No es más, entonces les deseo éxitos en su actividad. Recordemos que la primera semana vamos a tener solo este video y ya después en la segunda semana vamos a tener los otros videos para que se dediquen a una actividad
al tiempo y no correr con varias actividades que realmente les va a ser complicado el entendimiento de los conceptos para el diseño agronómico de un sistema de riego.